Hola, Dios les bendiga. Les damos la bienvenida una vez más al Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. El día de hoy estamos con nuestro pastor Onan León. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? Amén, que el Señor le bendiga, hermana Heidi. Un saludo muy especial a la Iglesia Monte de Sion, el pastor Edilberto, hermana Gisela y todo este equipo de El Pan Nuestro de cada día. Muchas bendiciones. Amén. De verdad, pastor, gracias por estar aquí con nosotros una vez más en esta serie de los frutos del Espíritu. El día de hoy estamos con el fruto de la templanza. Sé que vamos a aprender grandemente de este fruto del Espíritu, pero antes de empezar vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo todo lo que usted nos trae el día de hoy, pastor. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar a través de este medio, Señor. Pedimos que nos bendigas grandemente, Dios mío, nos fortalezcas, que tu palabra sea llegando a nuestros corazones, transformando nuestros pensamientos, nuestra mente, Dios mío, nuestras intenciones. Ayúdanos, que tu palabra sea efectiva en nuestros corazones, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pastor, vamos a compartir el enlace para que así también más personas puedan unirse con nosotros a ver el capítulo de hoy. Amén. Bueno, también recordarle a todos los amigos y hermanos que nos ven que pueden seguir toda la serie si se han perdido algún capítulo de las series que llevamos durante la semana o de esta de los frutos del fruto del Espíritu, pueden verla en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Iglesia Monte de Sion Martorell y estamos también en Instagram como Iglesia Monte de Sion Martorell para que vean la programación y todo lo que vamos haciendo en el Pan Nuestro y también en la iglesia. Bueno, el día de hoy, pastor, bueno, ya hemos compartido, tenemos un gran invitado, un invitado especial que viene, siempre enviamos saludo de parte de él, pero el día de hoy lo tenemos aquí para darnos ese saludo, el pastor Edilberto Mendoza. Dios te bendiga, pastor. Amén, que el Señor le bendiga, un gusto verlo. Amén. No, el gusto es nuestro, pastor. Para mí es un privilegio poder estar aquí compartiendo con usted, pastor, y de parte de la Iglesia Monte de Sion, el Ministerio del Pan Nuestro y parte de mi esposa, mi familia. Todo el equipo, queremos expresarle nuestra más sincera gratitud por el tiempo que ha tomado durante toda esta cuarentena, todo este año. Ha estado ahí con nosotros, apoyándonos, transmitiéndonos el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, para mí es un honor tenerle con nosotros. Amén. Yo estoy muy agradecido por tomarme en cuenta y ser parte de este ministerio y poder no solamente bendecir, sino ser bendecido, porque eso es el poder de la palabra, que no solamente bendecimos, sino que primeramente somos bendecidos en nuestras vidas poderosamente. Amén, pastor. Nuestra amistad comenzó hace muchísimos años, cuando recuerdo que tuve la oportunidad de predicar allí en Molina de Segura, cuando su papá, el pastor Elías León, era pastor allí y fuimos allí y predicamos un evento muy, muy bonito. Y desde ahí, pues, nos hemos unido con su familia, con la hermana Erlinda. Y gracias a Dios, porque a través de los años, pues, seguimos siempre en esa armonía, en esa unidad, en ese espíritu. Y agradezco a Dios y aprecio por su amistad, su familia, y desearle, pues, nuestra mayor, como le digo, siempre gratitud. Y también, pues, la semana que viene, si Dios nos permite, vamos a tener aquí la conferencia Los Últimos Tiempos, y vamos a tener el gran placer de tenerlo aquí con nosotros, pastor. Amén. Pues yo le agradezco mucho primeramente al Señor, a usted y a todo el equipo de la iglesia por tomarme en cuenta. Vamos a estar allí con la ayuda del Señor y estamos pidiendo al Señor ser de gran bendición y sé que seremos también bendecidos nosotros. Y con la ayuda de nuestro Dios, pues vamos a estar ahí siendo llenos del poder del Señor. La cuestión es que no sabemos qué tenerle preparado, si comida venezolana o comida ecuatoriana. Bueno, lo bueno es que
el lazo más fuerte que nos enlaza es el lazo de Cristo. Amén. Entonces lo que comamos entra muy bien a nuestro estómago y al final pues es el lazo más fuerte que nos hace uno en Cristo Jesús. Amén. Que a pesar que somos de diferentes lugares que hemos nacido en este mundo, pero ahora tenemos un mismo destino y una misma ciudadanía que es del reino de los cielos. Entonces, lo que comamos vamos a disfrutarlo, amén, deliciosamente. Amén. Pues nada, pastor, solamente era esto y agradecerle. Estaremos orando junto con los otros pastores que van a estar llegando, Dios permita, con la voluntad de Dios. Y desearle que tenga buen viaje si Dios nos permite y que todo se dé muy bien y que sabe que está en su casa. Y muchas gracias, que Dios te bendiga y a todos los hermanos que nos están escuchando, Dios los bendiga y vamos a ser muy bendecidos con el mensaje de hoy. Amén. Amén. Bueno, después de este gran saludo de nuestro pastor Edilberto, ahora sí vamos a iniciar, pastor, con el mensaje del día de hoy, que es sobre el fruto del Espíritu, la templanza. Amén. Bueno, estamos terminando ya la serie de la templanza y este fruto en la lista se dejó para el final. El apóstol Pablo le puso al final y yo pienso que le puso al final por algo, porque este fruto, a diferencia de los anteriores que hemos visto, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, tienen mucho que ver no solamente con nuestra vida, sino también con nuestra relación hacia los demás. Nuestra forma de comportarnos, nuestra manera de ser verdaderos cristianos ante los demás, ante las demás personas. Pero la diferencia de que este sí nos afecta a nuestra vida personal, a nuestra vida íntima, porque la templanza o el dominio propio es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinado o para tener control de los apetitos y placeres que desea nuestra carne. Entonces la templanza proviene de la palabra griega ekateia, y es una palabra que en su raíz quiere decir fuerza, dominio propio, moderación, sobriedad, continencia o poder. Y la victoria más grande que nosotros podamos tener es cuando podemos vencer nuestras propias batallas. Debido a que el enemigo más grande con el cual luchamos del día a día es nuestra propia carne, somos nosotros mismos. No es el diablo, no es el mundo, no son los demonios los enemigos más grandes, sino es nuestra propia carne con la que tenemos que batallar. Y por algo dice el sabio Salomón en Proverbios 16:32. Él dice este versículo que es muy tremendo. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ese texto es tremendo. Es decir, el que puede tener el control de sí mismo es mejor que el hombre fuerte, o que el que pueda tomar una ciudad no es tan fuerte como el que puede controlar su espíritu. Para entender la templanza, cómo actúa en nuestras vidas, primeramente debemos entender cómo actúa el pecado. El pecado actúa debido a la concupiscencia o a los malos deseos que hay en nuestro corazón. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, unos 3 versículos aquí, dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, los malos deseos empiezan primeramente en la mente y luego
empiezan con maquinaciones y luego van a nuestro corazón. Entonces, la batalla más grande que nosotros tenemos que luchar está en nuestra mente, está en nuestros pensamientos. Allí es donde perdemos o allí es donde ganamos, es en nuestra mente, nuestros pensamientos. Allí es donde va el dominio propio o la templanza nos va a ayudar, es en nuestros pensamientos. Debido a que el Señor nos ha dejado el libre albedrío, decir que la templanza no va a controlar nuestra mente, sino que nos va a ayudar. Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Dios siempre va a respetar nuestra voluntad, nuestras decisiones que nosotros tomamos. Pero, sin embargo, este fruto del Espíritu, que es la templanza, nos ayuda, nos da el poder para poder controlar las tentaciones. No es pecado ser tentado. El mismo Señor Jesucristo, sabemos que después de haber ayunado fue tentado. Sino el problema está cuando tropezamos, cuando caemos ante esa tentación. El 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, o templanza. Entonces la templanza o dominio propio va a afectar en nuestros pensamientos. Entonces son en nuestros pensamientos los que nos dan victoria o los que nos llevan a fracasar. Las batallas más grandes están en nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que juzgamos a las personas por las acciones. Nos ponemos las manos en la cabeza y dice, uy, lo que hizo tal persona, lo que hizo. Pero pensamos que los malos pensamientos no son tan graves. Es decir, yo puedo tener malos pensamientos y no lo veo tan grave, sino que estoy juzgando las acciones de otra persona. Pero el Señor Jesucristo nos habló del peligro de los malos pensamientos y Él sí lo vio tan grave como una acción. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 27, Él dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Está hablando aquí del pecado o la acción. Pero el versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Que lo que está diciendo el Señor es que el hombre se fija o la ley se está fijando en la acción, pero el Señor está diciendo, yo estoy mirando, es el pensamiento y el corazón. Y es por esta razón que Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Por eso es importante tener una vida de arrepentimiento continuamente. Continuamente debemos arrepentirnos. Amén. ¿Por qué? Porque estamos batallando con nuestra mente, con nuestros pensamientos, y es importante que nosotros podamos tener victoria en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Dice Salomón, dice que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, que somos el producto de nuestro pensamiento. Si en nuestra mente perdemos, vamos a estar cautivos, aunque no hayamos cometido pecado en la acción, pero nuestra mente ya puede estar cautiva bajo el pecado. Y para ello se requiere una mente renovada, una mente victoriosa, una mente libre. Si podemos triunfar en nuestra mente, vamos a triunfar sobre el pecado, pero si somos dominados por nuestra mente, por nuestras concupiscencias o por nuestros malos pensamientos, entonces el pecado va a tomar el control. Por esta razón, Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta concupiscencia, después que ha concebido, ahí es cuando da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, que es un proceso hasta la muerte espiritual.
como les digo, nosotros muchas veces lo que estamos viendo es lo que nuestros ojos ven, pero no vemos el pensamiento ni el corazón. Y ahí es cuando el Señor conoce, dice que Él conoce, la palabra de Dios conoce aún las intenciones de nuestro corazón. El dominio propio nos va a ayudar para tener una mente nueva, una mente que tenga la capacidad de tomar el control, y ahí es donde Dios va a trabajar a través de nuestra voluntad. Y es importante vencer en nuestra lucha, en nuestros pensamientos diarios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Y lo que yo estoy haciendo es que, aunque puedo hacerlo todo, pero no voy a dejarme dominar. Esta palabra dominar o dejarme controlar, o que esta cosa o aquella cosa que me está tentando me domine, yo voy a vencer esto, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, para ser efectivos en nuestra lucha diaria, es importante nosotros entender cómo es que afectan nuestros pensamientos. Sabemos que nos enseñaron en la escuela los órganos de los sentidos, y que tenemos 5 sentidos, y estos sentidos es lo que entra a nuestra mente, a nuestros pensamientos, es lo que aprendemos. Se dice que de todo lo que nosotros aprendemos, el 83% es por lo que nosotros vemos. Es decir, el 83% de lo que hemos aprendido, de lo que está en nuestra mente, de nuestros pensamientos, es por lo que nosotros miramos, por lo que vemos. El 11% es por lo que escuchamos. El 3,5% es por el olfato, el 1,5% por el tacto y el 1% por el gusto. Es decir, que sobre todas las cosas que están en nuestra mente, lo que más nos afecta es lo que nosotros miramos. Y de ahí que debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar lo que vemos. Por esta razón, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué es lo que está diciendo? No está diciendo literalmente, pues hazte ciego. ¿Por qué? Porque de lo contrario el Señor nos hubiese creado ciegos. Sino que el Señor lo que nos está diciendo aquí es que si tú hay algo que tu ojo está mirando y te está haciendo caer, te está haciendo fracasar, quita eso de tu ojo. Es decir, quita eso donde estás dando lugar. Si tu problema es la televisión, pues quita tu ojo de la televisión. Si tu problema es el internet, quita tu ojo de internet. Cuida sobre todas las cosas, cuida tus ojos, porque el 83% de lo que entra a tu mente está por lo que tú ves. Y luego sigue el oído. Y ahí es que debemos tener cuidado lo que nosotros escuchamos. El Señor Jesucristo dijo que no contamina lo que entra a nuestro estómago, sino lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina. Debemos tener mucho cuidado a quién escuchamos, con quién nos juntamos. El autor a los Hebreos dice que una raíz de amargura puede contagiar a muchos, puede ser contagiosa. Debemos tener mucho cuidado, debemos cuidar entonces nuestros ojos lo que ven. Hay cosas que nosotros no lo aprobamos, hay cosas que nuestra mente lo rechaza, pero damos lugar. Y voy a poner un ejemplo. Hay cosas, por ejemplo, si usted es un padre de familia, una madre de familia, usted desaprobaría que en su casa se hiciera una escena obscena. Que vengan 2 personas y hagan una escena obscena. Usted no permitiría que sus hijos vean eso.
Por ejemplo, que una pareja cometa escenas obscenas y que su hijo esté viendo. Pero sin embargo, el televisor lo hace. Usted no permitiría que en su casa se hable malas palabras, pero una película lo hace. Usted no permitiría que en su casa, pues, dos personas homosexuales hagan una escena. Usted no rechazaría, pero muchas veces lo aprueba con una película, con una novela. Usted desaprobaría la infidelidad, pero muchas veces mirando una telenovela lo desearía que eso ocurra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Es que se está dando lugar a la mente, a los pensamientos. Entonces, automáticamente sus hijos están aprobando lo que usted no está de acuerdo. ¿Por qué? Por lo que están mirando, por lo que están viendo, incluso por lo que están escuchando. Es tremendo la influencia, incluso, por ejemplo, de nuestros hijos allí donde estudian, aprenden a hablar malas palabras, aprenden malos comportamientos, y de ahí es donde nosotros debemos estar corrigiendo siempre, teniendo mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en nuestra mente va a afectar a nuestros pensamientos. Va a afectar a nuestros pensamientos, y es importante nosotros ser victoriosos en nuestra mente. Debemos tener siempre nosotros, cuidar nuestros miembros, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que perciben nuestros sentidos, pero también es importante nosotros tener una mente ocupada con cosas positivas. ¿Por qué? Porque una mente desocupada, solía decir mi padre, una mente desocupada es un taller de Satanás. ¿Por qué? Porque allí es cuando la mente está desocupada y es cuando se da lugar a más maquinaciones. Se dice que en los tiempos de verano, en los tiempos de vacaciones, es donde ocurren las mayores infidelidades y divorcios. ¿Por qué? Por la mente desocupada. La mente desocupada da lugar a maquinaciones. El libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice la palabra del Señor, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías nos está mostrando cómo la templanza actúa en nuestras vidas, a través cuando nuestro pensamiento está en las cosas del Señor. ¿Por qué? Dice, porque en tu pensamiento ha perseverado. Es importante tener cuidado con nuestro pensamiento. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, nos está diciendo que nuestra mente, nuestros pensamientos deben ser puros, amables, sanos, virtuosos, dignos de alabanza. En eso debemos estar pensando. La templanza nos ayuda, la templanza es una ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para tener victoria, para tener victoria. Entonces Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio. Hay muchas personas que tienen temor seguir el camino del Señor por temor a fracasar. Por ejemplo, dicen, no, yo no me bautizo porque sé que yo voy a pecar. Yo no sigo el camino del Señor porque yo sé que me va a ir mal, porque no puedo vencer. Ninguna persona es capaz de vencer por sí mismo. Se necesita la ayuda del Señor. Por algo dijo el Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer, sin mí nada sois. La templanza es ese poder que nos ayuda a controlar, a tener el control de aquellas cosas que quieren dominar nuestra vida. Entonces, el pecado viene, ¿por qué? Porque nosotros damos lugar en nuestra mente a lo que vemos.
damos lugar a y cuando vemos algo empezamos a pensar. Por ejemplo, cómo se enamora un joven, una señorita, se enamora, primero le ve y luego vienen los pensamientos, las maquinaciones y eso va al corazón, pero nadie se enamora así nomás, de por sí nomás, sino que es un proceso, le empieza a conocer. Igualmente el pecado así es como afecta, es un proceso, son etapas donde se mira y luego se piensa. Una vez que se piensa, se da lugar a pensamiento y ahí es cuando va al corazón. Y cuando va al corazón, lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 28, dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Entonces, es decir, aunque no haya habido acción, pero ya en su mente, en su corazón, ha sido derrotado. Pero hay buenas noticias, amén, que para el pecado el Señor también nos dio la gracia, nos dio la restauración, nos dio el perdón, nos dio la reconciliación y nos dio la liberación para ser nuevas criaturas. Dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Juan dice: hijito, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación de nuestros pecados, dice, y no solo de nuestros pecados, sino de todo el mundo. Amén. Nosotros podemos tener victoria y es importante que la victoria sea en nuestra mente. Amén. En nuestra mente. Como decía antes, a veces únicamente nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos la acción. Cuando vieron a una mujer en el pecado del adulterio, enseguida los hombres, los fariseos, tomaron las piedras para apedrearle. Y le llevaron al Señor con las piedras y le dijeron: la ley manda que debemos apedrearle, pero el Señor lo que hizo, escribió en tierra. Ahora no sabemos lo que el Señor escribió en tierra, pero probablemente el Señor estaba acusándole a los pecados que habían en sus mentes y en sus corazones. Probablemente el Señor estaba revelando las cosas ocultas que había en ellos. Y luego el Señor dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron avergonzados, arrojaron sus piedras y todos se fueron. ¿Por qué? Porque el problema es que ellos estaban mirando la acción, pero no estaban mirando sus corazones. Y el Señor está interesado que nuestra vida sea libre desde nuestro interior hacia afuera. Amén. El Señor está interesado en que nosotros podamos tener y podamos llevar una vida poderosa en Cristo Jesús. La vida cristiana, y por eso estamos hablando del fruto del Espíritu. Que podemos... No sé si me escucha. Sí, ahora lo escuchamos, ahora. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu son esas cualidades que el Espíritu nos da a nosotros para vivir una vida de verdaderos cristianos. Amén. Para vivir una vida íntegra, para vivir una vida correcta. Y esto es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor ha prometido darnos victoria. Entonces, cada vez que nosotros estamos luchando, estamos batallando, debemos entender que nuestra batalla, el Señor Jesucristo como hombre lo venció. Amén. El Señor Jesucristo humanamente venció, nos dio la victoria y es nuestro modelo, nos enseñó el camino. El Señor Jesucristo estaba lleno de estas cualidades del Espíritu Santo. Estas cualidades que a nosotros nos hacen ser victoriosos, nos hacen ser vencedores. Entonces, la templanza a nosotros nos va a ayudar
La templanza es un freno para contener nuestra propia carne, para contener nuestro propio yo, para ser dominados. El mayor valiente, la persona mayor victoriosa es aquel que pueda controlar su propia carne, es aquel que pueda vencer sus propias batallas en su mente. Una mente cuando está derrotada, una mente cuando está cautiva, es una mente que no responde ante la palabra de Dios. Es una mente que no reacciona, ni siquiera puede discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque esa mente está cegada, esa mente no responde. El apóstol Pablo dice que como los hombres no le tomaron en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para que hagan cosas que no convienen. Entonces, y él empieza a enumerar una lista allí en el libro de Romanos, capítulo 1, de los hombres que están atados bajo el poder del pecado. Pero para eso vino Cristo Jesús, para darnos victoria. Amén. Hay buenas noticias que el Señor ha venido para darnos victoria. A través del poder del Espíritu Santo, el Señor nos da una victoria tremenda para nosotros vencer. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Dice la palabra del Señor, tal es Él. Es decir, somos el producto de nuestro pensamiento. Si en nuestro pensamiento, en nuestra mente, somos victoriosos, nuestra vida va a ser victoriosa, pero si en nuestra mente perdemos batallas, eso va a concebir, va a dar a luz el pecado. Y el pecado va a dar a luz la muerte. Amén. Entonces, como el pecado viene por un proceso, viene por un proceso por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros pensamos, por lo que está en nuestro corazón. De ahí es que para nosotros tener victoria sobre el pecado, en la templanza debemos darle lugar para cuidar lo que nuestros ojos ven. Debemos darle lugar a lo que nuestros oídos escuchan. Hay muchas veces que debemos taparnos nuestros oídos. Dice la palabra de Dios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay conversaciones que no se deben escuchar, no debemos escuchar. Hay conversaciones que es mejor apartarnos de ellos. ¿Por qué? Porque no solamente, aunque no estemos de acuerdo, pero simplemente por estar allí podemos estarlo aprobando. Podemos estarlo aprobando, podemos estar dando lugar. Entonces, muchas de las cosas que nosotros no decimos que no, lo estamos aprobando, y por eso es importante huir de esas cosas, huir de aquellas cosas que a nuestros ojos le afectan, para no dar lugar a malos pensamientos. En nuestra mente necesita estar ocupada, tener esa mente de Cristo, tener una mente renovada. ¿Para qué? Para que a través de nuestra mente sirvamos al Señor. Por eso el Señor dijo que debemos amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es decir, eso afecta el espíritu, alma y cuerpo para nosotros tener una vida victoriosa. Entonces, una vida victoriosa va a depender de tener pensamientos victoriosos, de una mente victoriosa. Y ahí es cuando nosotros debemos darle lugar a la presencia del Señor, a las oraciones, para ser más que vencedores. Amén, por medio de aquel que nos amó. Esta batalla, la batalla con la cual debemos enfrentar, es una batalla del día a día. Si ayer ya tuve victoria, el día de hoy empiezo con nuevas batallas, donde necesito dar lugar a las cosas espirituales, necesito dar lugar a los pensamientos espirituales para tener una vida victoriosa, una vida de oración, una vida de consagración, una vida de servicio. De ahí es que es importante que nosotros estemos sirviendo al Señor. El apóstol Pablo dijo que él se ponía
él se ponía, él decía que él tenía temor, que después de haber sido un heraldo, un predicador, él mismo tropiece o caiga, y por eso ponía su cuerpo en servidumbre. Es decir, que él se ponía al servicio de Dios. ¿Para qué? Para que con su mente esté sirviendo al Señor continuamente. Amén. Es importante por eso es importante que los jóvenes sirvan al Señor, que los jóvenes estén ocupados en cosas buenas, estén aprovechando sus talentos, porque eso va a mantener ocupados, eso va a mantener centrados en el propósito de Dios y no va a dar lugar a malos pensamientos. Es la voluntad de Dios que nosotros tengamos victoria en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para tener una vida poderosa. Amén. Entonces, la templanza, este fruto del Espíritu, nos ayuda y nos da victoria en nuestras batallas que luchamos en el día a día. Y de ahí que quedó, el apóstol lo dejó para el final, lo dejó para el último. Amén. ¿Por qué? Porque es un poder que siempre debe estar en nuestras vidas. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Amén. Amén, amén, así es, pastor. Hay unas cuantas preguntas. Hay una sobre lo que explicaba, pastor, de si mi ojo me es ocasión de caer, debería quitármelo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que debo quedarme ciego o qué se debe hacer? Sí, mi padre contaba un testimonio que un hermano tenía problema, tenía su debilidad y estaba ahí queriendo mutilarse porque pensó que era literalmente lo que debía hacer, que mejor era sin un miembro ir al cielo que entero perderse al infierno. Realmente lo que quiere decir es que si estás viendo algo que te está afectando, si, si hay algo que miras y te está haciendo daño, mejor es quítalo eso de tu ojo. Mejor es que pierdas algo, algo que te va a destruir y vayas sin eso al cielo. Mejor es que te abstengas. Hay cosas que antes no habían. Hay cosas como las redes sociales que antiguamente no existían y nuestros padres, incluso nosotros de niños vivíamos sin eso y éramos felices. Y ahora parece que eso es indispensable, sobre todo en la juventud. Pero para muchos es el tropiezo, para muchos es la caída. Entonces, si eso es tu caída, mejor quítalo. Si tienes amigos donde te están afectando, te están dañando, mejor aléjate de ellos. ¿Por qué? Porque mejor es que quitando eso de tu ojo, te salves a que con todo eso te pierdas. Es la voluntad de Dios que nos salvemos, que seamos salvos. Es lo que el Señor quiere. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, debemos ser conscientes. Todos tenemos virtudes o un punto fuerte, pero también tenemos debilidades. Tenemos un punto débil. Entonces, ahí es donde debemos cuidar más, tener mucho cuidado en nuestras debilidades. Amén, amén, así es. Otra pregunta dice, ¿cómo puedo controlar mis deseos de comer, pues no me deja ayunar? Amén. El libro de Romanos, el capítulo 12, nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es importante que nuestra vida sea un sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, es algo que no nos gusta hacer. ¿Por qué? Porque el sinónimo de sacrificio significa dolor. Entonces, hay muchas cosas que nos cuestan y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que someter que nuestra carne sirva al Señor. Nuestra carne quiere tomar el control. Y para ello, dice la palabra del Señor, que es importante que nuestra mente esté renovada para poder servirle al Señor.
incluso para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta que nos dice el libro de Romanos. Nuestra mente necesita una renovación. Dice la palabra del Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente está relacionado con nuestro espíritu. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, él dice que con mi mente quiere servir a Dios, pero mis miembros no. Hay otra ley en mis miembros que se revela. Es decir, en mis pensamientos yo quiero hacer lo bueno, pero luego no puedo hacerlo. Es como el borracho cuando dice, no voy a volver a beber más. ¿Por qué? Porque en su mente sabe que está mal, pero luego ve que no puede porque está controlado por el pecado. Entonces, para ello es importante tener una mente renovada. Tener una mente renovada, tener la mente de Cristo, tener una mente fuerte, fortalecida, pensamientos en Cristo Jesús para poder vencer la carne. Amén. Entonces, a todos nos gusta comer y a nuestro cuerpo pues no le gusta ayunar, a nuestro cuerpo no le gusta orar, pero son cosas que tenemos que hacerlo para tener victoria en nuestra vida. Entonces son sacrificios vivos, agradables al Señor que debemos hacer para tener una vida victoriosa. Amén, amén, así es. Pastor, ¿será que nos puede dar ejemplos de personajes bíblicos que nos puedan como enseñar este fruto de la fe, de la templanza, que hayan tenido este fruto? Sí, podemos mirar quizás el ejemplo más grande de un hombre completo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo eh, es un hombre muy, muy destacado, pero podemos ver varios otros hombres que tuvieron templanza, que dieron lugar al Señor. Hombres como José que eh, supieron decir no y pudieron tener victoria, aunque fueron acusados, aunque él fue acusado y eso le costó ir a la cárcel, pero él en su vida, en su integridad, él tuvo victoria. Podemos ver hombres como Daniel y sus amigos, que ellos tuvieron templanza, ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, ellos había en su corazón una decisión, más que decisión, una determinación. Nosotros no vamos a contaminarnos, aunque nos cueste la vida. Eso es una vida disciplinada, la vida de Daniel, una vida de oración, aunque esto le costara su propia vida. Pero son personas que están dispuestas a no perder. Entonces, no ser derrotados por sí mismos, sino ser victoriosos. Entonces, en ellos podemos ver hombres que se tuvieron una disciplina espiritual tremenda, es decir, una templanza, porque eso es lo que hace una disciplina, es un freno para contenernos. ¿Y para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios, aunque su vida fuera terrible, sus circunstancias fueran terribles. Los hombres que les he puesto, por ejemplo, vivieron como esclavos, vivieron como siervos y su vida fue vida terrible, pero a pesar de la circunstancia adversa, decidieron servirle a Dios. Amén, así es. ¿Y nos puede dar ejemplos de personajes bíblicos, pastor, que no hayan tenido esta templanza? Sí, el Señor habló de un hombre rico, de un joven. Este joven rico aparentemente lo tenía todo. Y el Señor, él le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? El Señor Jesucristo le dijo, pues, le preguntó si ha cumplido los mandamientos. Él dijo, desde la niñez le he cumplido. Él dijo, una cosa te falta, vende el dinero que tienes y dáselo a los pobres. Y ahí no pudo él. ¿Por qué? Porque su vida amaba más el dinero. Eh, Ahí no tuvo templanza para amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la templanza no
se necesita en todas las áreas, en todas nuestras debilidades. En este caso, para este joven, su debilidad era el dinero. Vemos hombres como Judas, que no pudieron tener templanza frente a la tentación, o allí podemos ver a Esaú, que por un plato de comida él perdió su primogenitura. Es decir, no pudo tener templanza, no pudo tener dominio propio, no pudo resistirse para vender tan barato lo que Dios le había dado. Entonces, ¿por qué? Porque les faltó ser personas templadas, ser personas que puedan resistir y tener victoria. Y por esa razón vemos ellos que fracasaron en la vida, pero hubieron hombres que, aunque perdieron batallas, pero pudieron levantarse. Hombres como David. David, uno de los pecados más grandes que hay en el Antiguo Testamento, en la ley, es el pecado de David. Y en él podemos ver también que el pecado actuó como lo hemos venido hablando. Fue un proceso, que él no fue a la guerra y que él dio lugar en su mente. Primeramente él vio a la mujer desnuda, estuvo en la terraza, no tenía nada que hacer, estuvo desocupado, dio lugar a su vista, dio lugar a sus pensamientos, a sus maquinaciones y sabemos cómo ocurrió. Pero sin embargo, él no se quedó allí. Él no se quedó allí, es decir, él lo que tomó la decisión es de levantarse y seguir adelante. Y para que la Biblia lo hable, que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, es porque él pudo verdaderamente agradar a Dios. Él pudo levantarse, él pudo arrepentir. Entonces es un ejemplo que aunque usted haya fracasado, aunque usted haya tenido derrotas en su vida, usted puede levantarse y puede tener victoria y puede ser mejor de lo que era antes, porque eso le ocurrió a David. A partir de cuando él es restaurado después del pecado, él llega a ser más grande de lo que él era antes. ¿Por qué? Porque él él hizo que su fracaso sea un escalón, una oportunidad para escalar más alto. Y eso es un gran ejemplo que nos puede ayudar a nosotros. Otro ejemplo es de Sansón. Que él no pudo ser templado, él fracasó, pero sin embargo pudo reaccionar antes de morir. Y él le dijo al Señor que muera yo con los filisteos. Yo creo que si él hubiese dicho al Señor que yo viva, el Señor le hubiese dado más años de vida. Pero él le dijo al Señor que muera yo con los filisteos, pero bueno, él pudo morir y murió victorioso. Pudo reaccionar. Entonces, hay esperanza, hay salida. Amén, así es. Yo creo que eso es una de las cosas más grandes que Dios hace con nosotros como seres humanos, que a pesar de que fallamos y Él sabe que fallamos, pero siempre nos da como la oportunidad de que nos podamos volver a encaminar y podamos corregir el error, como lo veíamos en el rey David, como lo explicaba. De verdad que es algo muy bonito, que Dios nos deja como volver. Como, bueno, fallamos, pero volvemos, corregimos, y si podemos vencer eso, vamos a un nivel más. Así es, así es. Dice la palabra del Señor, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y algo que debemos entender es que dice la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. O sea, si usted no ha caído, no se jacte mucho, sino hay que tener mucho cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla, en una lucha diaria, que debemos servirle al Señor, debemos buscar alcanzar nuestra meta, nuestro destino. Y realmente la misericordia de Dios es algo inexplicable. Entonces la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, nosotros pensamos que el pecado es únicamente la acción, pero ante un Dios que es santo,
que Él habita en la hermosura de la santidad, que Él habita en un trono alto, en un trono donde no hay nada de pecado. Entonces, con nuestra mente, si en nuestra mente, en nuestros pensamientos, nuestras acciones o nuestras reacciones hay pecado, entonces la verdad ya no está en nosotros. Y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Y eso está diciendo uno de los discípulos que fue más íntegros, que fue Juan. Está diciendo estas palabras. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos fijando en las acciones de otro, cómo habla otro, cómo se viste otro, qué es lo que hace otro, pero no en nuestros pensamientos. Pero yo pienso que muchas veces es más grave los pecados ocultos que los pecados que son visibles. ¿Por qué? Porque los pecados ocultos, cuando no somos conscientes, puede haber una vida de tratar de ocultar, de tapar, y es más grave delante de Dios que cuando una persona ha pecado y se arrepiente. Entonces, de ahí que el Señor era muy duro, acusaba mucho a los fariseos, les utilizaba las palabras de hipócrita, porque estaban mirando a los demás, pero no se estaban mirando a sí mismos. Entonces, la templanza nos ayuda a nosotros para vernos a nosotros mismos, para tener victoria en nosotros mismos, para tener una vida poderosa en el Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, otras preguntas. Dice, pastor, ¿cómo puedo controlar la ira? Amén. La ira, pues, la ira en sí no es pecado. El problema es cuando se da lugar a la ira. Amén. Cada persona tiene diferente temperamento, cada persona tiene diferente manera de responder. Es importante que ante la ira no se dé lugar al pecado, y sino saberla conducir la ira. Amén. Saberla conducir la ira. Y por lo general las personas más iracundas, lo grave es cuando usted esa ira no la puede soltar. Esa ira es importante que salga del corazón. Si usted se aira, si usted es fácil de airarse, hay que tener mucho cuidado. A veces mejor es callarse cuando está airado, no hablar bajo emociones, bajo sentimientos. ¿Por qué? Porque allí se habla sin pensar, se actúa sin pensar. Entonces mejor es dejar que se apacigüe antes de hablar y pensar antes de hablar. La ira es una obra de la carne, de nuestra carne, de nosotros. Nos airamos, eh, por diferentes situaciones, cuando algo choca con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Pero si hay un descontrol con la ira, puede haber alguna raíz que esto está produciendo. Si usted fácilmente se aira de por sí y guarda rencor, guarda enojo, mi consejo es que hable con el pastor. Tal vez hay algo ahí, en su corazón algo guardado que necesita una liberación, que necesita perdonar. Hay algo que ha ocurrido en el pasado que no ha sido sanado. Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Dios va a actuar en las áreas que nosotros le permitamos entrar. En nuestro corazón hay muchas áreas que muchas veces nuestra mente, por de la manera de protección, es esconder cosas que nos han dolido. Por ejemplo, cuando tenemos un accidente, los que hemos tenido un accidente sabemos que nuestra mente lo recuerda como un sueño. Inmediatamente de haber ocurrido algo o algo catastrófico o algo grave, es una protección que nuestra mente lo asimila como algo no real, como algo irreal, como un sueño, como algo que no ha ocurrido conscientemente, sino subconscientemente. De esta manera nuestro cerebro trata de protegernos para que ese choque no sea tan fuerte. Entonces nuestra mente muchas veces trata de tapar malos recuerdos, recuerdos dolorosos, heridas,
personas lastimadas, abusos, pueden haber sido en la niñez, en temprana edad o en la juventud. Y esas áreas están escondidas, están guardadas y no se ha dado lugar para que allí entre la sangre de Cristo. Y es importante que allí entre la sangre del Señor Jesucristo a todas nuestras áreas. ¿Para qué? Para tener una vida completa y victoriosa. Amén. De ahí es que hay secuelas. Hay personas que piensan que siempre van a haber secuelas. Yo no creo eso. Yo creo que el poder del Espíritu Santo puede transformar completamente. ¿Por qué? Porque yo he visto el ejemplo en mi padre. Mi padre, él fue huérfano, él no conoció a sus padres y su vida fue terrible. Él desde pequeño, él nos contaba su testimonio, que él tenía instintos de asesino, instintos de matar, no tenía miedo pelearse él nos contaba que una vez de niño se peleó hasta con 7 y no le daba miedo morir, no tenía miedo. Su mente estaba totalmente dañada, estaba con adicciones, con tantos problemas. Y él siendo huérfano, él debió haber llevado secuelas, pero para nosotros fue un verdadero testimonio de la obra del Señor Jesucristo, un verdadero cristiano. Nunca lo vimos herirnos, agredirnos o con iras o desahogar iras contra nosotros. Nunca le vimos ni siquiera darle un grito o un maltrato a mi madre. Y para él su vida era Cristo Jesús. Él reconocía que cuando él conoció al Señor, porque él cuando conoció al Señor recibió el Espíritu Santo sin saberlo. Mi tía le invitó a la iglesia y él allí estaba hablando en lenguas. Él no sabía qué estaba ocurriendo en su vida, pero su vida fue una transformación momentánea, completa, y él, incluso cuando la última conversación, pues, él nunca le escuchamos renegar ni negar al Señor. Siempre su vida fue un verdadero testimonio. Entonces, la obra del Señor es completa. El Señor sí puede obrar si usted le da lugar en su vida. Amén. Entonces, ese es mi consejo, es darle lugar que el Señor actúe en todas las áreas. Ahí en el dolor, ¿para qué? Para tener una vida libre. Amén. Amén, amén. Qué bonito, pastor. Esto. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo crecer en este fruto de la templanza? Amén. En este fruto de la templanza, como Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dale lugar a pensamientos positivos. Dale lugar cuando esté desocupado, dale lugar a la palabra de Dios. Dale lugar a cumplir el ministerio que usted tiene, lo que el Señor le ha dado. Que su mente esté ocupada y siempre orando, siempre buscando a Dios, conectado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder, y esta templanza es ese poder que nos ayuda. Entonces hay que ser más espirituales, darle más lugar al Espíritu Santo. Amén, amén. Otra pregunta dice, pastor, ¿las amistades pueden ser un estorbo para desarrollar la templanza? Sí, las amistades, les decía que lo que más afecta a nuestra mente es lo que vemos, pero luego es lo que nosotros escuchamos, Entonces, las amistades a nosotros nos forman, nos hacen o nos deshacen. Depende con quién nos juntamos, podemos ser destruidos o podemos crecer. Y para ello es importante nosotros saber elegir quiénes son nuestros amigos, quiénes son las personas que van a influenciar en nuestras vidas. Amén, amén, así es. Y la última pregunta dice, tengo adicción a las máquinas tragamonedas y esto me ha traído problemas matrimoniales, económicos y espirituales. No sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? Busque ayuda. Amén. Busque ayuda. Vaya con
hable con el pastor, vaya con el pastor, porque es importante que usted sea libre, es importante una liberación completa. Estos vicios son tremendos, esos destruyen no solamente la economía, sino destruyen el hogar, las relaciones, acaban con todo. Esa es la diferencia entre los vicios, el pecado, las cosas malas y Dios. Que Dios no nos obliga, no nos hace esclavos. Dios siempre va a respetar, Dios nos va a dar el poder, nos va a dar el control, pero siempre va a respetar nuestra voluntad. En cambio, el diablo, el pecado, no va a respetar la voluntad, sino que le hace esclavo, le da él toma el control y domina la voluntad. Y ahí, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para destruir las obras del diablo. Entonces, mi consejo es que contacte con el pastor y cuéntele todo, sea sincero, háblele todo y él le va a ayudar. Le va a ayudar para que usted sea libre y para que usted tenga una vida victoriosa. Amén. Así es, ya, pastor, esa es la última pregunta. Hoy hemos ya terminado con los frutos del Espíritu, con la templanza, ya es el último fruto. De verdad que ha sido una bendición estar con usted, pastor, aquí, dándonos toda esta serie de todos los frutos. Sé que en cada fruto hemos aprendido muchísimo, yo he aprendido bastante y le damos las gracias por sacar de su tiempo, por estar aquí con nosotros cada viernes trayéndonos esa palabra, pastor. Amén. Muchas gracias a ustedes, a usted, hermana, por la paciencia de estar escuchando y cada hermano también por dar lugar, y yo sé al pastor en primer lugar, a mi gran amigo hermano Edilberto, por tomarme en cuenta. Me siento privilegiado y haber sido parte de esta serie. Sé que es de gran bendición para nuestras vidas. Para mí es de gran bendición esto porque todo esto nos hace mejores cristianos. Amén. Esto es lo que nosotros necesitamos verdaderamente. A veces lo que estamos buscando son los dones, queremos predicar, queremos hacer cosas, pero realmente el éxito de nuestra vida depende de que tengamos toda esta lista que nos habla el apóstol Pablo del fruto del Espíritu. Así es, pastor, y sé que si lo ponemos por obra, cada fruto y cada enseñanza que usted nos ha traído, sé que podemos llegar a ser esos cristianos que de verdad Dios quiere que seamos y así recibir todas las bendiciones que Dios también quiere darnos. Amén, así es. Amén. Bueno, pastor, antes de terminar, vamos a saludar a los amigos y hermanos que nos han acompañado durante toda esta serie, para darles gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por compartir, por sus mensajes, sus preguntas. Tenemos al hermano Fernando, Lucas, Paula, Heidi, Jocelyn, los pentecostales de Mula, que Dios les bendiga, Amparito, Girka, Margarita, Beatriz, Ingrid, Jordi, Tania, Elena, Francisco, Janet, Rita, Victoria, Cindy, Luz, Carlos, Adela Vegas, Lenny Ortiz, Luzmila, Carmen, Daniela, Iris, Camilo, Natalia, Deyanira Duarte, Jason, Sandra, Irwin, David, Eloy Miguel, Felicidad, Antonio Díaz, Adriana, Keila, Jesús, Daniela Martínez, Natalia, Melvin, Sara, Rebeca, Iván, Julia, María Teresa, Lili, Oscar, Merlina, Lorena, Laura, Milla, Pedro y Mariana. Y por último tenemos a Rubiela, Dora Guzmán y Guerra Yaira. Que Dios las bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que nos ven. Gracias por estar con nosotros, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo durante toda esta serie. Amén. A ustedes muchas gracias, mi hermana. Amén, pastor, no se vaya, vamos a despedir el programa. Que Dios les bendiga. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros durante toda esta serie. Recuerden, mañana tenemos el culto a las 7 de la tarde y el domingo tenemos 2 servicios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12. Así que no se lo pierdan y los esperamos. Dios les bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te